Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Escuela Bíblica Dominical, domingo 12. ¿Estoy bien? Domingo 12 de abril. Para los que nos estén viendo por el Facebook, el examen lo estamos posponiendo para la próxima semana. El motivo principal, si no es que el único, es que perdimos la continuidad por el domingo pasado que no hubo escuela dominical. Y hay otra observación que no es la principal. Sus presentaciones de hace 15 días estuvieron bien en cuanto a lo que se les pidió. Se les pidió lo que hicieron lo que se les pidió. Pero me percaté de algo que lo voy a tratar de redondear, de que cuando hicieron su ejercicio de hacer paralelos los textos, lo hicieron bien, pero no espero que lo recuerden, pero yo continuamente hacía alguna observación de por qué eso ya había ocurrido, porque en los trabajos, a lo mejor es culpa mía, no les pedí ese énfasis, nada más paralelizaron los textos, pero es bien importante, y ahorita vamos a hablar más a profundidad de eso, la importancia de entender si esos textos o si eso que el Señor habló en Mateo 24 habla de cosas pasadas o cosas futuras. Entonces, una breve introducción. Para ustedes debe ser un reto muy importante, y se los reconozco, el tener que modificar su estado de mente a la hora de interpretar esto, porque tradicionalmente y en muchas iglesias esto se ve desde un punto de vista futuro, que todavía no acontece. El sistema que le llamaríamos futurista, ya son muchos nombres para reburujarse, es nada más ver que estas cosas aún no ocurren. Esa interpretación futurista se la debemos al famoso dispensacionalismo. ¿Okay? El dispensacionalismo es sumamente popular, aunque no sea bíblico. Es sumamente popular en las redes sociales y en muchas iglesias. Entonces, aunque no va a venir en el examen, pero es importante decírselos. El dispensacionalismo nació en 1830. Si ponen en perspectiva que el cristianismo tiene 2000 años, que una doctrina se empiece a enseñar en 1830, es una doctrina ya relativamente reciente. Entonces, esto ya se los he dicho antes. ¿Por qué se ve esto como futuro? Aunque ustedes no lo crean, esto nació en la Iglesia Católica, pero los católicos no lo saben. O sea, cuando empezó la Reforma Protestante, ¿quién es de los personajes más conocidos de la Reforma Protestante? Martín Lutero, y luego, pero hay otros también. Los primeros reformadores, ¿de qué época son? Así como dije que el dispensacionalismo comenzó en 1830, denme más o menos la época en la que se dio la Reforma Protestante. ¿Alguien tiene alguna idea? Mucho antes, en los 1500, es correcto. Para que lo ubiquen, Martín Lutero estaba enfrentando a la jerarquía católica más o menos mientras Hernán Cortés conquistaba a la Tenochtitlan, en esa misma época. En los 1500 se llamaría el siglo XVI. A veces para algunos es confuso cómo es que 1500 sea el 16, como decir, ¿por qué hoy estamos en el siglo XXI si estamos en el 2026? Simplemente es siglo XVI porque hay 15 siglos cumplidos, totalmente cumplidos, y está cursándose el 16. Entonces, cuando surge la Reforma Protestante, los primeros reformadores que ya se pusieron a examinar la Biblia, ahora sí en serio, empezaron a llegar a una conclusión que en Apocalipsis la bestia y el anticristo de San Juan era el sistema de la Iglesia Católica, el papado. Decían, el papa presente y el anterior, el sistema de los papas, ese es el anticristo. Se volvió un escándalo, porque nunca antes de ellos alguien había señalado a la institución romana como el anticristo. Entonces, como resultado de la reforma, surge el movimiento de la contrarreforma, que nace con la orden sacerdotal de los jesuitas. Ya les he hablado de órdenes sacerdotales. Los jesuitas tenían como propósito
apagar el movimiento de la reforma. Por eso era la contrarreforma. ¿Cómo lo hicieron? Los jesuitas no lo hicieron por medio de la violencia, lo hicieron por medio del intelecto. Empezaron a escribir libros en contra de lo que afirmaban los reformadores. La contrarreforma, por definición, estaba contra la reforma. Entonces, como ya los reformadores habían escrito mucho sobre que el sistema del papado, cuando digo papado, no dije tapado, papado, los papas, eran el anticristo, de inmediato la contrarreforma sacó dos posturas para acabar con ese problema. ¿Cuál problema? Que el mundo pensara que el papa era el anticristo. Entonces, hubo una posición preterista, pasado, y una posición futurista casi al mismo tiempo. Los jesuitas, no se tienen que saber los nombres, uno de apellido Rivera, dijo que el anticristo era un personaje futuro, como hasta hoy se sigue creyendo. Eso se estableció desde el siglo XVI. ¿Por qué dijeron que el anticristo era futuro? Para que nadie estuviera pensando que el papa era el anticristo. O sea, ahí desviar la atención de la gente. Ya no estés pensando eso. Quítate esas ideas de la cabeza, porque el anticristo ni se ha manifestado. ¿Por qué? Porque los reformadores decían el anticristo está presente y es el papado, es el papa. Entonces, este jesuita Rivera, Francisco de Rivera, escribe y dice, el anticristo no se ha manifestado. El anticristo es un ser futuro. Y con eso ya disipa la idea de que el anticristo fuera el papa. Pero por si las dudas, hubo otro jesuita de apellido Alcázar, Luis de Alcázar, que él escribe otro documento y dice, el anticristo es pasado. Dos jesuitas, misma estrategia. Uno me mandó al anticristo a un futuro que todavía no ocurre, y otro me manda al anticristo a un pasado, aún antes de que existiera la Iglesia Católica. No sé si captan la estrategia. Los dos jesuitas me mandan la idea del anticristo lejos, uno al futuro y uno al pasado, de la posibilidad de que fuera la Iglesia Católica. Entonces, esa fue su estrategia. Más adelante, 2 siglos después, surge otro jesuita. Ese otro jesuita se los he mencionado más que los anteriores, que sería Manuel Lacunza. Algunos llaman Emanuel, otros llaman Manuel, pero el tema es que se apellidaba Lacunza. Lacunza era un jesuita que hablaba español, era chileno. Los otros eran españoles. Era chileno y escribió un libro que se volvió el trampolín para la creencia del rapto antes de la gran tribulación. ¿Escuchan? O sea, Manuel Lacunza es el que escribió que Jesús volvería en 2 etapas. La idea fue de un jesuita. Nunca nadie lo había mencionado así. Él empezó a decir que Jesús vendría en 2 etapas. Una etapa que sería un rapto secreto, sin que nadie se diera cuenta, para llevarse a su iglesia. Y la segunda forma de venida sería ya venir a la tierra visiblemente. Entonces, esa fue una idea jesuita para que se introdujera en las iglesias protestantes o iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas le estaban comiendo el mandado al catolicismo. Las iglesias cristianas estaban creciendo. ¿Y cómo crecen las iglesias cristianas? Pues de la gente que viene del catolicismo. Entonces, esta idea de que Jesús volvería 2 veces, que no está en la Biblia, por supuesto, se introduce y el libro de Lacunza se traduce al inglés y llega a Escocia, donde hablan inglés. Y en Escocia hay un movimiento, no voy a entrar en detalles, pero surge un movimiento que se llama Los Hermanos. Así, eso estuvo fácil. Los hermanos de Plymouth, pero los hermanos. Y de ahí surgió un hombre de apellido Darby, de nombre Nelson. Nelson Darby adopta el concepto del jesuita Lacunza. ¿Sí vieron la secuencia? De Rivera y Alcázar allá en la Reforma. Lacunza introduce que Jesús vendrá en 2 etapas y Darby lo toma y le da una estructura más amplia. Y Darby introduce el fatídico concepto de que Dios tiene 2 pueblos. Y ahí
provoca este desgorre que traemos ahorita. Darby dice que Dios tiene dos pueblos, uno es la iglesia y otro es el Israel nacional. Entonces, al tener dos pueblos, Darby dice en su sistema que Dios trata por separado con esos pueblos. O está tratando con uno o está tratando con el otro, pero nunca con los dos juntos. Entonces, Darby dice que desde que los judíos rechazaron al Señor, ese sigue siendo el pueblo de Dios, aunque hayan rechazado al Señor, pero que ahorita Dios no está tratando con ellos. Y Darby dice que en esta época, desde que los judíos rechazaron a Cristo hasta el dichoso rapto que no existe, Dios solo tratará con la iglesia, a la que Darby le llama pueblo de tipo celestial, con promesas celestiales. Pero Darby enseñó en su reborujo que cuando el rapto ocurriera y la iglesia se saliera del planeta, Dios volvería a tratar con su pueblo, que es Israel. Entonces trata con un pueblo, que es la iglesia, para después tratar con otro pueblo, que es Israel, durante la famosa gran tribulación. Después vendría el famoso milenio. ¿Cómo le ha hecho daño esas enseñanzas a la iglesia? Y me voy a ir ya de lleno al punto para que se ubiquen en el examen. Miren ustedes, pongamos Mateo 24:34 en la pantalla. Alguien léalo, por favor, y cuando lo vea, o si no, ahí está. ¿Quién lo quiere leer? Ok, hermanos, este versículo, híjole, es el principal estorbo para el dispensacionalismo de Darby, porque este texto echa por tierra muchas cosas que el dispensacionalismo ha armado con su idea de dos pueblos. ¿Por qué? Porque Mateo 24, de lo que vamos a hacer examen, la postura dispensacionalista es que todo lo que hemos estudiado de Mateo 24:1 a Mateo 24:34, que el examen cubre hasta ahí, luego entenderé por qué, que eso es futuro. Porque para ellos tiene que ser futuro. Esa es una forma de expresarse del dispensacionalismo. El dispensacionalismo tiende mucho a decir, esto tiene que ser futuro. No porque lo estén escudriñando de la Escritura, sino porque así está formado su esquema teológico y su esquema mental. ¿Por qué? Porque los dispensacionalistas están diciendo que lo que ustedes están viendo todavía no ocurre, porque ocurrirá hasta que pase el rapto. Entonces llego yo, y no soy yo el único. Hay gente que ha estudiado la Biblia y dice, no, Jesús dice que todo lo que dijo pasará en esta generación. ¿Cuál es esta generación? La generación de aquellos con los que el Señor estaba hablando en esos días. Entonces, si supieran lo que dicen los dispensacionalistas, todas las maromas que se han aventado para deshacerse de este texto, si ellos pudieran, lo quitarían del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay un escritor, ¿alguien vio la película de las Crónicas de Narnia? ¿Sí? ¿Saben cómo se llama el autor de ese libro? C.S. Lewis. C.S. Lewis, con todo y lo erudito que es, y ahí tenemos un libro de este tamaño que no ha servido de mucho, pero ahí está. C.S. Lewis decía en sus escritos que este versículo es un error del Nuevo Testamento. Así, porque este texto echa por tierra la idea, porque Jesús cuando dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? Todo lo que ha venido diciendo que habría de pasar. Entonces Jesús, al decir esta generación, para nosotros, eso ya pasó. ¿Me estoy explicando? Porque el Señor dijo, no pasará. Ahora sí yo lo voy a decir, aquella generación del primer siglo, hasta que aconteciera todo lo demás. Pero los dispensacionalistas ignoran este texto y siguen diciendo que todavía no pasa. Arman todo un esquema
para que lo veamos futurista. Y el esquema está respaldado por libros, enciclopedias, películas, predicadores, redes sociales, que nomás se la pasan adivinando cuándo va a ser el rapto. ¿Cuándo será el rapto? Ni yo ni ustedes tienen idea cuántas fechas se han dado para el rapto. No tienen idea. No, va a ser tal día, tal día, tal día. Solamente les voy a dar una fecha que dieron, que por supuesto fue falsa. Ellos dijeron, bueno, pues si Jesús dijo que una generación, a lo mejor no estaba hablando de aquella generación. Espérate, pero está hablando de aquella generación. Sí, pero a mí no me gusta que esté hablando de aquella generación, y a lo mejor estaba hablando de nuestra generación. Perdóname, pero ¿basado en qué? Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo, todo lo que va a pasar lo van a vivir ustedes. Y no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Entonces alguien dijo, bueno, mira, vamos a echarle números. Vamos a sumarle desde 1948, que fue cuando la ONU reconoció a Israel como Estado. Y de 1948, súmale 40 años. Y ya le sumaron. Y en su tiempo, ustedes estaban muy chiquillos, una de las cantidades de fechas dijeron, de seguro el rapto va a ser en 1988. Porque es 1948 más 40, 1988. Llegó ese año y pues no hubo rapto. Y alguien dijo, espérame, no. Es que más que 1948, la verdadera fecha es 1967. ¿Por qué? Porque fue cuando fue la guerra de los 6 días y fue cuando Israel tomó posesión de Jerusalén. Mismo ejercicio. 1967, súmale 40 años. ¿Cuánto sería 1967 más 40? ¿Algunos de ustedes nacieron por esas fechas? Bueno, yo un año antes. O sea, 1967 más 40, 2007. Alguien juró y cada ocasión que da una fecha son así de libros que se venden diciéndote por qué va a ser en esa fecha. Entonces pasaron de 1988 al 2007 y ahí se la llevan. ¿No se acuerdan que estuvo una película que se llamó 2012? 2012 era otra fecha para el rapto. 2024 hubo otra fecha. Y ahí se la llevan. Es fraude tras fraude tras fraude y la gente les sigue creyendo. Bien. Entonces, este término es bien importante. Todo lo que va a venir en el examen, que habla de guerras, rumores de guerras, predicación del evangelio, todo eso, dijo el Señor, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No va a ser después de esa generación, va a ser antes de que pase esa generación. Y la historia respalda esto, porque justamente ocurrió cuando el Señor dijo que iba a ocurrir. El Señor dijo, no pasará esta generación, y pasó efectivamente 40 años después de que lo dijo el Señor. En la historia está debidamente documentado que en el año 70 fue destruido el templo y arrasada Jerusalén por los romanos, tal como Jesús lo anticipó. Y no solo Jesús, ya también el profeta Daniel lo había anunciado. ¿Ok? Sí, hermano. Hermano, una pregunta. Bueno, dice Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación, ¿verdad? Dice, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces ya vimos que esas son, es simbólico las estrellas, ¿a quién se refiere? Si esto hubiera sido literal, así como los historiadores pusieron todo lo que pasó la masacre, ellos también, Josefo o Eusebio, alguno de ellos, hubieran dicho que hubo este desastre, literal como está aquí. Vamos a ponerlo, vamos a literalizarlo por un momento. Exacto. A ver, hagan un ejercicio mental. Ajá. Vamos a suponer que eso es literal. ¿Ok? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Alguien puede decir, tal vez pudo haber habido un eclipse. Ha habido eclipses de sol y hay eclipses de luna con más frecuencia. Eso tendría explicación. Pero alguien dígame, ¿cómo puedo literalizar? Las estrellas caerán del cielo. ¿Cómo puedo hacer literal yo eso? ¿Bastaría una estrella?
para acabar con todo. El Señor no está hablando literalmente, está, y eso lo hicimos una tarea, está repitiendo la forma en la que los profetas anunciaban la caída de las grandes potencias. Así el profeta Isaías habló cuando profetizó la caída de Babilonia. Así habló Ezequiel sobre la caída de Asiria. Así habla el Señor sobre la caída de Jerusalén. Nosotros tenemos que entender esto. Nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra cultura nos impide ciertas cosas que con los hombres de aquellos tiempos no batallarían. Ejemplo, José, el hijo de Jacob, el que le llaman José el soñador. Sus hermanos lo odiaron porque les contó un sueño. Soñé que todos nosotros estábamos cosechando y levantábamos nuestras pacas. ¿Y qué dijo de las pacas? Y las pacas de todos ustedes se inclinaban ante las mías. No batallaron para entender que el sueño no se trataba de agricultura. Ellos lo entendieron así, que el sueño significaba que cada uno de ellos se iba a inclinar ante José, que era el menor. Pero después José cuenta otro sueño y se relaciona con esto. Soñé el sol, la luna y 11 estrellas y se inclinaban ante mí. Y su papá así la agarró. No tuvo que ir a un curso profético para ver qué quiso decir su hijo. Dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Así. O sea, en aquella cultura no son como nosotros. Nosotros somos un poquito más lentos para comprender esas cosas. Nosotros luego tendemos a literalizar. Por eso cuando una persona dice, ay, y la serpiente habló con Eva, ¿a poco las serpientes hablaban? O sea, nosotros tenemos ese problema aquí. No entendemos la literatura. Hasta en la predicación les decía, el lenguaje poético, profético, que a veces lo decimos y ni nos damos cuenta. ¿Me explico? Entonces, cuando el Señor dice eso, hay que entenderlo, ya que lo citó la hermana. El Señor ahí dice, ¿cuándo va a pasar eso? Contéstenme conforme al texto. ¿Cuándo se va a oscurecer el sol y la luna dará su resplandor? ¿Y cuándo las estrellas caerán del cielo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Si yo digo tribulación de aquellos días, ¿cuáles días? Me regreso al 34. Contéstenme conforme al texto. ¿Cuáles días? Los días de aquella generación. La gran tribulación de la que habló el Señor fue en aquella generación. ¿Qué pasa aquí? Muchos hermanos, por menos de lo que yo he dicho, ya los andan corriendo de su iglesia, ¿Por qué no? Estás blasfemando contra Marino. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Todo el mundo está programado a ver una gran tribulación futura por no leer con cuidado su Biblia, porque aceptan pasivamente lo que se les dice. Entonces, vamos a hablar en este día de lo que es esa generación. Yo les decía que los dispensacionalistas quisieran que todos entendiéramos ese texto diferente a como lo dijo el Señor. Por ejemplo, la palabra generación viene de un término griego que se llama genea. Y el autor de la famosa Biblia de Scofield, en sus anotaciones primera edición, decía, genea no significa generación. Ah, carambas. O sea, los dispensacionalistas son muy dogmáticos, como que traen raíces católicas. Yo digo que es así y así es. Entonces, Scofield dijo, genea no es generación. Genea significa raza, pueblo, bla, bla, bla. O sea, Jesús lo que realmente estaba queriendo decir, dijo Scofield, de cierto os digo que no pasará la raza judía hasta que esto acontezca.
¿Perdón? Todo con tal de deshacerse de ese texto, que es el texto que nos orienta que todo eso fue pasado. Futuro para los apóstoles, pero pasado para nosotros. ¿Sí entienden eso? Entonces, otros han dicho que el Señor Jesucristo se refería a nuestra generación. ¿Por qué? Pues nomás, porque si no se nos descompone nuestra estructura dispensacionalista. O sea, la estructura dispensacionalista es como ahora que los niños arman legos. ¿Han visto cómo se arman los legos, ah? Entonces, una pieza, ¿va? ¿Dónde va? Es como los viejos rompecabezas. Si tú quieres meter un lego donde no va, pues ahí no va. Entonces, hagan de cuenta que el dispensacionalismo es un gran lego. Un gran lego. Pero esta pieza estorba en ellos. Si la metieras como va, que es lo que yo estoy haciendo, se desconchinfla todo ese lego. Entonces, vamos a hablar. Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo lee? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, presten atención. Cuando dice Jesús, ahí dice hijo de David, linaje de reyes, pero presten atención a hijo de Abraham. Si Mateo dice que Jesús es hijo de Abraham, hablamos nosotros de que un día Jesús le dijo a los hijos de Abraham, a sus oponentes, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Sí? Entonces Jesús no estaba negando que fueran hijos de Abraham por la sangre, pero estaba diciendo, ustedes no son hijos de Abraham en la fe de Abraham o en cómo era Abraham. Si dice aquí que Jesús es hijo de Abraham, ¿en qué sentido lo estará diciendo? Mateo lo demuestra que Jesús efectivamente desciende de Abraham. Mira, nada más vámonos al 2. Mateo empieza su genealogía de Abraham a Cristo. No se va de Abraham para más antes. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Bien, pero si yo oigo a Juan el Bautista diciéndole a los fariseos y saduceos, y no digáis en vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios, ¿qué? Puede sacar o hacer hijos de Abraham hasta de estas piedras. Entonces Juan está también poniendo en duda que ser hijo de Abraham por descendencia les da a ellos una garantía de ser el pueblo de Dios. Juan anticipa, Dios puede sacar hijos de Abraham de donde no hay hijos de Abraham. Pero volviendo al 1, dice Mateo, Jesús es hijo de Abraham, verdadero hijo de Abraham, no solo por la carne, sino porque están conectados por la fe. Abraham estuvo en obediencia a Dios a punto de sacrificar a su hijo Isaac. No lo sacrificó porque Dios intervino. Pero Abraham fue una señal de que el Dios Todopoderoso sí iba a sacrificar a su hijo. ¿Están aquí? O sea, Abraham es tipo y figura del Dios Todopoderoso. Isaac, el pequeño Isaac, es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. Abraham lo llevó al monte y lo iba a sacrificar. Y el Padre Celestial sí sacrificó a su hijo. Entonces, por eso Jesús le dijo a los apóstoles, a los enemigos en San Juan 8, Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Abraham en su época, sin saberlo, vio lo que Dios iba a hacer. Porque cuando Isaac, el niño, le preguntó a su padre, Padre, ¿dónde está el sacrificio para el holocausto? ¿Qué le contestó Abraham? El Señor se proveerá del sacrificio. Por eso dice el Señor, Abraham vio mi día, vio el día que Dios se proveería del sacrificio. Bueno, ahí mismo en Mateo 1, más adelantito en la genealogía, vayan a lo que dice el 17. ¿Quién lo lee? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14,
desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Perfecto. Ahí vemos que se repiten una palabra 3 veces y otra palabra también 3 veces. 14, 14, 14, generaciones, ¿verdad? Bien. Entonces, contéstenme conforme al texto, abusados. Contéstenme conforme al texto. ¿Qué es una generación? Ahí me lo van a tener que deducir del texto. ¿Qué es una generación? Un periodo de tiempo en el que habitan un grupo de personas. Entonces, generación no es raza ni maromas. Una generación es un periodo de tiempo en el cual vive un grupo de personas. ¿Sí? Ahí me está diciendo, me dice, de Abraham a David, de Abraham pasando por Isaac, Jacob y todos ellos, 14 generaciones. De David el rey hasta la deportación a Babilonia, el rey Jeconías, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Es apasionante explicar por qué lo dice Mateo, pero ahí nada más lo tomo para que vean qué es una generación. Claramente es un periodo de tiempo. Vamos a Mateo 3. Hermano, Sí. entonces, si son 14, entonces vamos a multiplicar 14 por 40. Fíjese qué interesante. Lo podemos sacar de fecha a fecha y dividirlo entre 14 y nos da aproximadamente 42. O sea, sí está bien. O sea, una generación es alrededor de 40 años. Correcto. Ahora, vayan a Mateo 3, Mateo 3, 7. ¿Quién lo lee? Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo entiendo ahí la palabra generación? ¿Cómo entiendo ahí la palabra generación? Un periodo de tiempo de personas, perfecto, que en ese caso en particular, ¿qué tenían en común? Que era una bola de víboras. Un grupo de personas que vivieron en una época en la que eran una bola de víboras. ¿Sí? Así. No sé de qué se acordaron, pero así. ¿Ok? Bien. Entonces, no pierdan de vista, una generación es un periodo de tiempo. Y aquí están diciendo que en esa generación era una generación de víboras. Bien. Vamos más adelante mismo en San Mateo. Vamos a buscar el capítulo 11. Vean lo que dice. Vamos a leer desde lo ya conocido y luego nos vamos a lo más desconocido. Vamos a leer Mateo 11 del 12 al 14. ¿Quién lo lee? Corridito, 11, 12, 13 y 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Gracias. Abusadillos. Señor Jesucristo está hablando de cómo el reino de los cielos se va conformando. El reino sufre violencia, los violentos lo arrebatan y empiezan a sumarse al reino. Y luego habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de Juan el Bautista. Y al final dice, y si queréis recibirlo, el mensaje de Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. Este texto Jesús está hablando de que Juan el Bautista vino diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mensaje de Juan, ¿qué necesitaba Israel para entrar al reino de los cielos? Arrepentirse. Aquí el tema es arrepentirse y entras al reino de los cielos, o no arrepentirse y quedar fuera del reino de los cielos. ¿Sí? Por eso dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y yo preguntaría, ¿y si no lo recibieras? Contésteme conforme al texto. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y si no lo recibes,
No es aquel Elías y quedas fuera. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo enseguidita. Vamos a lo desconocido. Léame el 15 rapidito. El que tiene oídos para oír, oiga. 16, por eso los traje aquí. 16 y 17 seguiditos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ok, ese es un dicho local de aquel tiempo. Regrésate al 16. ¿A qué compararé esta generación? ¿Cómo le llamó Juan a esa generación? De víboras. Ahora el Señor va a hablar algo más de qué caracterizaba a esa generación. ¿A qué es semejante? Y el Señor habla de algo cultural. Imagínense a los muchachos de su rancho que se paraban ahí en la placita a cotorrear, ¿no? De eso está hablando el Señor. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y le gritan a sus compañeros, ¿sí? De esto está hablando el Señor, algo que él veía. Vamos a ver qué veía, verso 17. Este tiempo vale oro, Chuy. ¿Qué cambiaste? Me cambiaste, ok. Dice que los muchachos decían, os tocamos la flauta y no bailaste. Lamentamos porque teníamos velorio y no lloraste. ¿Cómo es esa generación? No le das gusto, es inconforme, no escucha, no atiende. Y el Señor lo dice ahora, ahí lo dijo en una frase coloquial, ahora lo dice puntual a lo que va. Verso que sigue. Porque vino Juan, hagan de cuenta lo de los chavos, te tocamos música y no bailaste. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y ¿cómo lo juzgaban? Está endemoniado está raro, vive en el desierto, y quien se viste raro, tiene un demonio. O sea, Juan no te dio gusto. Seguida. Y viene el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, él sí come, él sí bebe. ¿Y qué dicen de él? Aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. No les da gusto nadie. Si tomas, porque tomas, si no tomas, porque no tomas. Si estás en el desierto, porque estás en el desierto. Si estás en la ciudad, esa fue la generación a la que llegó. Ahí ya no le dijo víboras, pero les dijo es una generación dura, necia. Sí. Hermano, creo que, corrígeme si estoy mal, estaban pensando más en que viniera el Mesías y lo liberara del imperio romano, ¿no? Sí. Eso era, porque ellos tenían un Mesías en su mente, un tipo de Mesías en su mente. O sea, es como si lo tenían fabricado en su mente. Y curiosamente, el pueblo estaba dividido en opiniones. Estaban los fariseos, que esperaban un Mesías riguroso, implacable. Estaban los saduceos, que esperaban un Mesías poderoso, político, influyente con los romanos, como todo un político. Estaban los esenios, que esperaban un Mesías apartado de la sociedad, metido allá en las cuevas. Y estaban los celotes, que creían que venía en plan revolucionario a levantar un ejército. Cada quien tenía fabricado su propio Mesías. Por eso ni Juan les dio gusto, ni el Señor les dio gusto, ni los apóstoles les daban gusto. El Señor, y todavía no les da gusto. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, regrésate al 16, perdón. ¿A quién compararé esta generación? No se les olvide, lo estoy llevando así pasito a pasito para que recuerden que una generación es un periodo de tiempo en el que vivió una gente, y en este caso en particular que tenía ciertas características. Juan les llamó generación de víboras, y el Señor les dice que son unos corazón duro, indecisos, que o rechazan a Juan porque no come, o rechazan a Jesús porque come. Su tema es rechazar, es un pueblo que rechaza. ¿Estamos? Vamos más adelante. O sea, esto, hermanos, es para que todo lo que ya aprendieron, lo que está en sus apuntes, tenga más sentido para ustedes.
porque les adelanto que estoy preparando que en el examen ustedes sean capaces de justificar por qué esto es ya pasado. ¿Sí me explico? O sea, el examen tiene que hacerlo razonar a ustedes, de que ustedes sean capaces, por eso estoy enseñando esto, de distinguir por qué esto ya es pasado o ya es pretérito. Miren, vámonos ahora al capítulo 12 de San Mateo. San Mateo. Y vamos a ver lo que dice el versículo 38. ¿Quién lo lee? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjense bien, cuando ustedes lean Mateo, cuando ustedes lean la Biblia, leanla conscientes de lo que están leyendo. Leanla con un espíritu investigador. No la lean así como, ¿qué le entendí? No. El Evangelio de Mateo tiene una característica distinta a la de los otros tres. Mateo está ordenado por temas. Es como una pequeña biblioteca. Y el tema de los milagros del Señor está debidamente compilado entre el capítulo 8 y 9. Ustedes lean Mateo, digan a ver si es cierto lo que dijo el hermano. Busquen en casa que el capítulo 8 y el 9 son donde el Señor hace milagro tras milagro tras milagro. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores, 5, 6 y 7, es enseñanza, 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 enseñanza. Es como 5, 6 y 7 es teoría. 8 y 9 es práctica. 10 es lo que prediqué en la mañana, prepara a sus discípulos para la misión. En el 9 y en el 10, ¿qué dijimos que hay? Milagros. Hizo muchos, suficientes para que esta generación le hubiera creído. Ahorita estoy en el 12. ¿Qué le están diciendo al Señor? ¿Qué le están solicitando al Señor? Quieren ver una señal. Pero en el 8 y en el 9 hay un montón de señales. ¿Qué está queriendo decir? Que luego en el versículo, el capítulo 12 digan, queremos ver señales. ¿No creyeron? ¿Qué más? ¿Alguien está bien? No estaban satisfechos. No era suficiente. Jesús sabe cuántas señales ya les dio y todavía le piden señal. Vean lo que les dice el Señor en el 39. ¿Quién lo lee? Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ok, ¿cómo le llamó el Señor allá a la generación? Mala y adúltera. A estas alturas el Señor ya tiene su porqué decirle que son malos y adúlteros, espiritualmente hablando. O sea, es gente que no ama a Dios. Es gente que no quiere verdaderamente conocer al Mesías. Es gente incrédula que busca señales. Ya después le dice, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que es morir en la cruz. Pero me enfoco en ¿qué es una generación? Un periodo de tiempo donde habitan las personas. Juan les dijo de víboras. El Señor les había dicho en el capítulo que ya vimos que es una generación inconforme, y aquí la vemos una generación incrédula y que no se da por satisfecha. ¿Estamos? El Señor aprieta más en el mismo capítulo 12, en el verso 43. Fíjense bien, este es un texto que pasa de lo conocido a lo desconocido, y después nos damos cuenta que lo que creíamos que conocíamos, no lo conocíamos. Presten atención. Estoy seguro que varios de ustedes están familiarizados con este pasaje. Léanlo. Cuando el espíritu Préstele otro. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Seguimos? Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va
y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. He escuchado en mi llano corta vida que la gente se enfoca, ay, eso del chamuco que se sale y se mete y que haya limpio, y no se fijan en la parte final del texto. ¿Qué dice la parte final del texto? Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús no está dando una enseñanza de cómo se meten y se salen los chamucos. Jesús lo que está diciendo es que a esta mala generación le va a ocurrir que se va a endemoniar totalmente. Porque cuando dice, trae consigo otros 7 espíritus, en el contexto judío, el número 7 no se usa como que es el que sigue del 6 y que antepone el 8. Número 7 se usa con un sentido que habla de totalidad, plenitud. Dice que María Magdalena, de ella salieron 7 espíritus. No piensen en que espíritu número 3, espíritu número 6, no, estaba totalmente endemoniada la mujer. ¿Sí? Y aquí está diciendo el Señor eso, de que hay gente que queda completamente posesa por Satanás, pero así le va a pasar a esa mala generación. Por incrédula, por perversa, por adúltera, por víboros, van a quedar totalmente demonizados cuando estén diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Ahí están enchamucados. ¿Cómo es posible que 6 días antes lo proclamen como rey y frente a Pilato estén frenéticamente, empezando por los sacerdotes, pidiendo la muerte del Mesías? Eso no puede ser más que una obra de Satanás. Entonces Jesús anticipa que se van a endemoniar todos, que van a estar bajo el influjo de Satanás. ¿Por qué? Porque en ese pasaje hay una parte donde el Señor echó fuera un demonio. Y los judíos lo criticaron. ¿Y qué le dijeron? La famosa frase, este echa fuera demonios por causa de Belzebú. Entonces ofenden al Señor. Le están diciendo endemoniado a él. Le están diciendo que Jesús tiene un demonio y que Jesús echa fuera demonios a causa del demonio. La explicación está muy larga, no la quiero dar ahorita, pero Jesús se toma en esto. Regrésate un poquito al 44. ¿Ya lo leyeron? ¿Lo leo yo? Dice, perdón, uno más. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el Señor da un ejemplo de un individuo. Sale del hombre, o sea, el hombre queda libre de ese demonio. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Jesús ahí, pues sí, nos da una enseñanza que los chamucos quieren estar dentro de una persona. ¿Sí? Entonces, si la persona está entregada a Cristo, si la persona está sujeta a Cristo, si la persona sirve a Cristo, no se van a poder meter. Pero si la persona está vacía, si la persona está dominada por sus pasiones, si la persona está en rebeldía, si la persona está en desobediencia, vean lo que dice el verso 44. Entonces dice, volveré a mi casa. Chamuco dice, ahí era mi casa, yo ahí estaba bien a gusto. Volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Eso de desocupada, barrida y adornada no es ningún elogio. Está hablando de un corazón vacío. Y el chamuco dice, vamos aquí con esta chismosita, vamos aquí con este peleonero, vamos aquí con este idólatra, vamos aquí con este homosexual, aquí hay donde. ¿Sí me explico? Y les puedo hablar toda la noche de ejemplos de esos. Entonces, el chamuco viene, dice el versículo 44, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, estoy en el 45 ya, peores que él, más perniciosos, más destructivos, más dañinos, ¿sí? Y entrados moran ahí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Hermano, Sí.
pensando de cómo el Señor sacó muchos demonios y ya no regresaron porque Él entró a habitar a ese corazón. Y como dice ahí, dice, estaba desocupado, o sea, no tenía al Señor. Así es, así es. Pero lo que realmente quiero que dimensionen es que el Señor dice, así también acontecerá esta mala generación. ¿Qué le pasará a esta generación? Que el Señor vino a servirles, vino a darles libertad, les dio señales, les llevó sanidad, echó fuera un montón de demonios, pero seguían vacíos. ¿Sí me explico? Los libró de demonios, los libró del hambre, los libró de lepra, los libró de muchas cosas y no lo aceptaron. Quedaron vacíos. Después de que el Señor los ministró y no lo aceptan, ahora el chamuco está en condición de traerse a toda la flotilla y el Estado de Israel va a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Sí, hermana. Hermano, el pueblo estaba preparado para ser receptivo a la palabra del Señor cuando el Señor estuvo aquí sobre esta tierra, pero por su endurecimiento fue que les iba a acontecer todo esto. Sí, totalmente, totalmente. O sea, esto hay que ver que se cumplió una profecía. Esto estaba anunciado, entre otros por Isaías. En aquel famoso pasaje de heme aquí, envíame a mí, Dios le habla a Isaías y le dice como lo que va a vivir Cristo. Ve y habla a esta gente y diles, oigan, pero no entiendan. Vean, pero no comprendan. Entonces, se cumplió en esto. O sea, si alguien vio señales, fueron ellos, pero les pasó esto. Sí, hermano. Pues sí, hermano, fíjese, todo lo que se escribió en el Talmud, todo lo que está ahí, todas las... Puro chamuquerío, Sí. puro chamuquerío. O sea, ellos toman el Talmud como escritura sacra. Es un libro de demonismo. Los ortodoxos total. sobre todo. No, es un libro súper blasfemo. Sí. Y bueno, así es. Hermano, Entonces, sí, hermano. Por ejemplo, ahorita en este tiempo, eso fue en aquel tiempo, pero ahorita en este tiempo, la iglesia la iglesia donde no hay palabra puede ser algo similar también. O, por ejemplo, hay iglesias que entretienen, dicen otra cosa, pero no hay conocimiento. ¿Ahí también puede haber ese peligro? Sí. Sí, porque Cristo es nuestra defensa. Y si Cristo no está en nuestros corazones, estamos vacíos. Sí, sí. O sea, el evangelio es llamado a predicarse. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, esfuércese por entrar por la puerta estrecha? A ver, hermana, aquí. Lo estoy diciendo porque su presento. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, esfuércense por entrar en la puerta estrecha, porque amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos van en esa dirección. Entonces ocurre que mucha gente puede ir en lo que el Señor le llamó la puerta ancha, la puerta donde no te despojas de la carnalidad, donde no te arrepientes, donde no te quebrantas, donde simplemente llevas la vida como si no pasara nada y vas sin saberlo a la perdición. ¿Iba a decir algo más? No, así no estoy mal. Por ejemplo, muchas iglesias se manejan por emociones. O sea, yo lo vi en estos días que me fui. Pasó el domingo, mi cuñada está en una iglesia y me invitó. Yo digo, güey, no voy a ver qué está pasando en otra iglesia. Y fui, hermano, pero yo pude ver como cuando la gente sale gozosa, pero no hubo nada de palabra. Tendrá algo que ver como cuando la persona sale gozosa, pero es una palabra, como no hay palabra, no perdura. Para la siguiente semana ya vienen con la misma necesidad del gozo porque faltó la palabra. Yo no vi palabra. Se lo diría de una manera bien simple, yo lo vi años. Si la gente sale gozosa y no hay palabra, fue un gozo carnal. No tengo más que decir. Si la gente salió gozosa sin palabra, fue un gozo en la carne. Pero qué bonito. Bueno, para mí fue bonito y pues gracias a lo que nos está dando, nos enseña. Porque ya aquí yo ya pude detectar lo que está mal. ¿Y por qué? Porque aquí nos enseñan mucho que creo que ya es el tiempo de poder
detectar, aunque nos falta, es que a mí no sé qué me falta, hermano, pero ya la palabra aquí Sí. está, aquí Sí, está. yo me uno a usted de gracias a Dios, pero sin olvidar que al que se le da más, se le exige más. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Sí entendieron, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a continuar en lo que nos queda. Ahí mismo en el capítulo 12, vean por favor lo que dice el versículo 12:41. Me regresé un poquito, porque vuelvo a hablar de esta generación. 12:41. ¿Qué dice? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Miren, el Señor Jesucristo se lleva ese tema de la impiedad de Israel hasta el día del juicio final, donde haya resurrección de justos e injustos. En ese ambiente, en ese panorama, el Señor dice los hombres de Nínive. Nínive fue esa ciudad, era la capital del imperio asirio, a donde fue mandado Jonás a predicar. ¿Sí? Ustedes saben que Jonás no quería ir, saben que Jonás fue de mala gana. Jonás les predicó, les dio un mensaje puntual: en 40 días esto va a quedar destruido, ustedes dirán. Y ay, caray, todo el mundo se arrepintió. Eso dice el libro de Jonás. Entonces dice que esa respuesta a Jonás va a hacer que los hombres de Nínive en el día del juicio juzguen a la generación incrédula de la que estamos hablando de Israel. ¿Por qué? Porque ellos, los hombres de Nínive, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Dice, y he aquí, habla del mismo, más que Jonás en este lugar. O sea, yo soy más que Jonás, dice el Señor. Y ante Jonás se arrepintieron y ante mí no se arrepienten. En el día del juicio, los hombres de Nínive los van a condenar. A mí me predicó Jonás y me arrepentí. A ti te predicó el mismísimo Mesías y no te arrepentiste, condenado estás. Así habla de esa generación a la que dijimos de víboras. Ahora, hay otro ejemplo más, versículo 42. El Señor le llama la reina del sur. En el Antiguo Testamento es la reina de Saba o Sabá. ¿Quién lo lee? La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Noten que usa la misma estructura. Sí, usa la misma estructura que en el caso anterior. Los hombres de Nínive, aquí es la reina del sur. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque ella vino desde lo último de la tierra, oyendo de la fama de la sabiduría de Salomón, y ella vino solo a oír a Salomón. Y la escritura dice que cuando lo oyó, dijo, se quedaron cortos, eres súper sabio. Dice, bueno, pues esa mujer los va a condenar a ustedes porque ella viajó y viajó y viajó solo para oír a Salomón y ustedes no me quieren oír a mí. He aquí más que Salomón en ese lugar. Entonces, cómo el Señor va estructurando que la conducta de Israel los hace acreedores a una condenación en este siglo y en el venidero. Vamos a avanzarle, ya casi terminamos en lo que les quería decir. Miren, vámonos a lo que dice Mateo, ya vámonos hasta el 23. 23. Esto que voy a ver ahorita sí lo vimos en algunas clases. Mateo 23, versículo 29. No se me vayan a perder porque van a ser varios versículos. En realidad vamos a rematar hasta el 36, pero necesito que lo vean desde el 29. ¿Quién lee el 29 y 30? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiese vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ok, en estos dos versículos no aparece la palabra generación, va a aparecer más tarde, pero en estos versículos ya está hablándonos de generaciones. ¿Sí lo ven? Regresemos al 29. Jesús lanza un ay hacia ellos
¿Por qué? ¿Por qué los condena? ¿Qué es lo que hacen por hipócritas? Es como ir el 2 de noviembre, ¿sí? Edificáis los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Fíjense bien, están hablando de los muertos de otras generaciones, ¿sí? Ahorita estamos enfocándonos en la de ellos. Ellos honran las tumbas de los muertos profetas y justos de otras generaciones. Ahora vean el 29, porque la condenación, en el 30, perdón. ¿Qué dicen ellos? Si hubiésemos vivido los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos, en esa generación incrédula, perversa, adúltera, de víboras, están diciendo, ay, qué malos eran los de aquella generación. Hipócritas. ¿Sí lo están viendo? Los de las otras generaciones, esos eran bien perversos. Porque si nosotros, de esta generación, si hubiésemos vivido en aquella otra generación, no hubiéramos sido cómplices de la muerte de sus profetas. ¿Sí están viendo? Que aparte de todo eran bien hipócritas. Entonces están diciendo que su generación es una generación más justa que las anteriores, porque mataron profetas. Nosotros no lo hubiéramos hecho. Y el Señor dice, tómala. ¿Qué dice el 31? ¿Qué dice? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. De entrada, ustedes mismos al hablar de sus padres, ustedes son hijos de matones de profetas. Ahí mismo ustedes están acreditando como hijos de asesinos de profetas. Y luego, ¿qué dice? Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Este texto le dediqué como media hora en su momento. Me lo llevé un chorro de traducciones, pero ya vamos directo. Está entre signos de admiración. ¿Sí lo ven? Sí. Y ahí viene la palabra llenad. Llenad está diciéndolo en un modo imperativo. Háganlo. El Señor dice, ustedes también llenen la medida de vuestros padres. ¿Qué le está diciendo? Lo que ya traen en su corazón, háganlo, bola de asesinos. Hagan lo mismo que hicieron sus padres. Desde un tiempo atrás el Señor está diciendo, ustedes me quieren matar. Me quisieron despeñar en Nazaret, me quisieron apedrear en Jerusalén. Desde que empecé mi ministerio me han querido matar y dicen que ustedes no harían los de otra generación, sino que ustedes son una bola de asesinos. Entonces, llenad también, pon rapidito otras traducciones para que está más claro. Ahí una vez nos compartió que decía, terminen lo que iniciaron. Exacto, ahí está. Ay, perdón, pensé que ya estaba. Cámbiame otra, ¿no hay otra versión? Ahí está en el RBR. Si no hay, no hay. Pero esa es una de ellas. No hay, ¿verdad? Ok, no, déjalo así. Pero, adelante. Micrófono. Dice en la traducción lenguaje actual, terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. Exacto, eso es justo lo que usted le está diciendo. Están de admirados que ustedes no son como aquella generación. Ustedes son peores. Ustedes son peores. ¿Por qué? Porque ustedes me van a matar directamente a mí. Terminen lo que sus padres empezaron. Así es lo que está diciendo. Entonces, vamos adelante, ya vamos a cerrar con esto. Volvamos al 33 a recordar las palabras de Juan el Bautista, pero ahora dichas por el Señor Jesucristo. A ver. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así es esa generación. Ya nos debe quedar claro lo que es una generación. Perfecto. Ahora leamos el 34. Ese lo leímos en la predicación. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea, recuerden que estaban de hipócritas diciendo ellos no harían lo que hicieron sus padres. Ah, no, me canso que lo van a hacer. En la predicación les dije cómo el Señor se dedicó a preparar a sus discípulos para enfrentar esto. ¿Se acuerdan? Y ahora les dice a ellos, he aquí yo directamente os envío profetas y sabios y escribas. Está hablando, les va a mandar a los apóstoles, les va a mandar a hombres siervos míos.
y hacer lo que van a hacer con ellos. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ustedes que dicen que no harían lo que la generación de sus padres, ustedes lo van a hacer y peor. Sí. Sí. Es que exactamente, o sea, en realidad profetas, sabios y escribas son sus apóstoles realizando distintos ministerios, y también habla de sus antepasados. Por ejemplo, Natanael era un hombre letrado, Pablo era un hombre letrado, Mateo pues era un publicano que tenía conocimientos, pero Lucas era médico, o sea, tenían diferentes antecedentes, pero todos iban a ser enviados como siervos de Dios. Perfecto, entonces, sí queda claro por qué hablamos de esto en términos de generación, porque ellos están diciendo nuestra generación es más justa que la de nuestros padres, nosotros hasta adornamos a los profetas. Y el Señor con esto está diciendo, ustedes son peor que cualquiera de las generaciones anteriores que hayan habido. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El 35 está directamente conectado al 34, porque el 34 dijo, yo os envío a mis siervos y ustedes les van a hacer esto. Les van a hacer esto para que venga sobre vosotros. O sea, Cristo va a demostrar que son una generación perversa. Por eso Cristo les va a mandar a sus siervos. Que aprendíamos en la mañana, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. ¿Se acuerdan? Jesús mismo puso ahí a sus siervos para que se manifieste lo que son esta generación y venga sobre ellos toda la sangre justa, o sea, que sean culpables de toda la sangre justa que se haya derramado. Y terminamos en el verso 36, ¿qué dice? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pum, pum. Entonces, todo este análisis que hemos hecho es para que todo lo que Jesús anunció, hoy no vimos Mateo 24 más que el 34, que todo lo que ustedes estudiaron, la tarea que hicieron de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, todo esto ocurriría en aquella generación. Todo lo que leímos está dedicado a esa generación. Todo lo que pasaría en Mateo 24 acontecería a esa generación. Por eso entendemos que esos acontecimientos ya ocurrieron. Entonces, aquí surgen un montón de dudas, no se preocupen. Después del examen continuaremos con este otro tema, pero les doy un adelanto. O sea, el sistema dispensacionalista afirma que esto todavía no pasa, que todavía no acontece la abominación desoladora, como si todavía no se destruyera Jerusalén, como que todavía no pasara nada de lo que el Señor dijo que fuera a pasar. Entonces nos tienen una estructura donde nos tienen esperando su rapto. Y el rapto es necesario para el dispensacionalismo, para que se vaya a la iglesia. ¿Están aquí? El rapto está diseñado para que se vaya a la iglesia, el pueblo, uno de los pueblos de Dios, según ellos, y que Dios trate con el otro pueblo de Dios, según ellos. Entonces, para que entiendan lo actual que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo responden mucho al dispensacionalismo. ¿En qué sentido? El que Israel tenga todo el respaldo de Estados Unidos, escuchen bien esto que les voy a decir, en el Congreso norteamericano hay lo que se llama un lobby sionista, es decir, hay judíos que le pagan millones y millones a los congresistas de Estados Unidos, es un vil soborno, para que ellos aprueben todas las políticas habidas y por haber en favor de Israel, entre ellas todo el respaldo a la guerra. ¿Sí? ¿A qué responde esto? Alguien dijo, si no tuviéramos el respaldo sionista, batallaríamos. Pero ¿saben cuál es el mayor respaldo que tienen?
las iglesias evangélicas de Estados Unidos, que son dispensacionalistas. Ellos son los votantes por Trump. Ellos son los que votan por el Partido Republicano. Ellos son el mayor respaldo que tiene Israel. El mayor respaldo que tiene Israel son las iglesias dispensacionalistas. ¿Qué ganan? Esto ya no sé si lo vuelvo a repetir. ¿Qué ganan las iglesias dispensacionalistas? Como ellos creen que se requiere el rapto, ellos quieren acelerar el rapto. Ellos les urge. El rapto para el dispensacionalista es que ya me quiero ir. Es que ya no quiero estar aquí. Entonces, según ellos, mientras más rápido Israel se vuelva una potencia en Medio Oriente, es porque ya se va a manifestar el anticristo. Su anticristo futuro que no está en la Biblia. Entonces dicen, nos urge que haya el rapto, hay que apoyar a Israel, porque mientras más rápido Israel cumpla con sus objetivos, es porque ya van a construir el templo, ya se va a levantar el anticristo y nosotros ya nos vamos. Viven en una fantasía bíblica, viven en una fantasía escatológica. Hermano, Esta torpeza total. Ahí no entraría lo del famoso reloj profético que tanto anuncian. El dispensacionalismo siempre ha dicho eso, que Israel es el reloj profético. Es decir, que en la medida que en Israel se cumplan las cosas, llegará la hora y Cristo se lleva a su iglesia. Entonces, ellos le están dando crank a ese reloj profético, para que avance más rápido las manecillas, según ellos, y ellos se vayan más rápido en el rapto. Es una torpeza. Como si ellos le pudieran decir a Dios cuando hiciera las cosas. Señor, no puede ser que el rapto sea ya mañana. Y déjame, me apoyo más a Israel, más dinero, más dólares, más armamento, más esto, para que el Señor venga más rápido. Así de torpes están. Así de torpes están. Por eso lo que ustedes están aprendiendo es desentorpecerse de todo lo que nos han enseñado en esas cosas. ¿Listos para el examen? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya sin saque, ¿eh? Es el próximo domingo. Les di chance porque hace 8 días no hubo escuela dominical. Es para el próximo domingo. Hermana Gaby, díganos unas palabras y nos despide. Pues yo creo que vamos a entrar a una etapa pues muy edificante, porque la verdad esos conceptos los teníamos muy arraigados, pero ya con la escritura ya sabemos para qué son, en qué momento están viviendo, y nosotros que estamos estudiando la escritura, por la gracia de Dios, el Señor nos va a ayudar. Así es que repasemos esto que nos habló nuestro hermano Alejandro, para que la próxima semana podamos estar listas para el examen. Recuerden que vamos a pasar de un punto a otro punto y necesitamos ya darle, seguro decir, un término a lo que hemos estado estudiando. Amén. No vayan a faltar en nada, que no en la cabeza, que no en la panza, véngase aquí, porque es importante. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en esta clase. Señor, es importante, Padre, que podamos entenderla y comprenderla. Gracias por nuestro hermano pastor que nos ha ayudado. Señor, síguele dando la sabiduría, el entendimiento también a nosotros, Señor, que la próxima semana puedan estar mis hermanas que no pudieron estar, mis hermanos también, Señor, que juntos podamos crecer en esto que tú nos has dado, Señor, que vayamos caminando todos juntos, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Amén. Bendícelos, llévalos con grande bendición hasta sus hogares, Señor, que puedan descansar en este día, Señor, reflexionando en todo lo que hemos aprendido desde la mañana hasta hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les bendiga. Amén.